Ok, listo. A partir de este momento entonces estamos con la grabación activa. Em, bueno, es extraño que solo tenga en este momento a una estudiante, pero bueno, esperemos que en el transcurso de la clase se nos sigan incorporando los otros chicos. Bueno, por ahí ya tenemos a Javier. Buenas noches, Javier. Vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy porque verdaderamente es una clase un poquito pesada, ¿verdad? Hay mucha información que ver y es pues de cálculo. Entonces, pues para no alargarnos demasiado, vamos a arrancar una vez con esto. Voy a activar la pantalla y tal vez alguno de ustedes dos me colabora y me confirma que sí están viendo mi pantalla. ¿Alguno me confirma? Oh, ok, gracias, muy amable. Ok, bueno, para hoy tenemos, como les decía, bastante información, principalmente de cálculos, así que yo pues verdaderamente les recomiendo, ojalá si están ahí bien pendientes de la clase, que tomen nota. Vamos a ver muchas fórmulas, que sí sería importante pues que de alguna manera pues por ahí tomen sus, sus apuntes, ¿verdad? Para evitar cualquier confusión. Recordemos que estamos en el módulo 5, estamos en la semana 3. Para hoy vamos a tener al puro final de la clase una actividad optativa, la única del módulo, ¿verdad? Generalmente ya ustedes más o menos han visto que yo procuro activar una sola actividad optativa en cada módulo. Es importante recalcar cómo es que funciona esta actividad, ya que me ocurrió en el módulo anterior que una compañera pues me hizo como la solicitud de que le colaborara porque ella sí había hecho la actividad optativa y lamentablemente no ganó el módulo. Pero yo le dije que las reglas habían sido muy claras y que recordemos que la función de esta dinámica es colaborarles cuando tal vez les faltan unos puntillos para ganar, siempre y cuando, que esto es lo importante, hayan completado las actividades que sí eran obligatorias, llámese tareas y examen. En el caso de esta compañera, lamentablemente ella no entregó una tarea obligatoria y ahí pues lamentablemente perdió su derecho, ¿verdad? A este beneficio. Entonces es importante siempre que cumplamos con todas las actividades obligatorias, la actividad optativa pues sí va a tener, ¿verdad?, un beneficio a nivel de nota, también por supuesto va a tener un beneficio a nivel de repaso de la materia, eh, pero eso sí quería dejarlo clarito, ¿verdad?, para hoy. Voy a entonces a dar inicio con la temática propiamente. Vamos a ver dos tipos de gráficos hoy. El primer gráfico son los de control y luego vamos a ver los gráficos de atributos, ya más en detalle, por supuesto, en un rato. Los gráficos de control, perdón, por ahí, como ven en pantalla, dice que son para variables y atributos. Este funciona para ambos elementos. Los gráficos de control propiamente, perdón, voy a ponerlo en modo presentación para apreciar mejor todo. Los gráficos de control de calidad, ¿verdad?, sirven para poder analizar el comportamiento de diferentes procesos y también nos ayuda a identificar posibles fallos que se presenten en la producción a través de métodos estadísticos. Estos tipos de gráficos se utilizan, ¿verdad?, en la mayoría de los procesos industriales. Y aquí vamos a empezar a ver algunos conceptos que son claves para que podamos entender más adelantito ya propiamente la confección del gráfico. En los gráficos siempre vamos a tener que calcular los límites,
¿verdad? Y vamos a trabajar con 3 límites, por así decirlos. Vamos a trabajar con los límites superiores. Esto hace referencia a que se van a posicionar, ¿verdad?, en la parte de arriba del gráfico. Vamos a tener un límite central, como lo dice pues propiamente la palabra, se ubica en el centro del gráfico, y el límite inferior pues en la parte de abajo. Vamos a pensar estos límites como líneas paralelas que se van a dibujar de forma horizontal, ¿verdad?, en el espacio donde vamos a graficar. Sí hago la aclaración de que toda esta explicación es desde el punto de vista que nosotros tuviéramos que hacer los gráficos a mano, ¿verdad? Que aquí es importante para los que no tienen conocimientos, por ejemplo, en el manejo de Excel o de cualquier otra aplicación que me permita crear gráficos estadísticos, pues definitivamente tenemos que empezar con el papel para familiarizarnos con el proceso. Entonces, repito, vamos a tener, ¿verdad?, estos límites superior, central e inferior. Hay una particularidad. Como estos gráficos de control dijimos al inicio que tienen que ver con variables y con atributos, vamos a tener 2 categorías, llamémoslo así. Vamos a tener unos límites que son los que ven en pantalla en la parte de arriba, que son los de control, y también vamos a tener límites, que es lo que ven de la mitad hacia abajo, límites de especificación, pero tienen la misma esencia, ¿verdad? También se manejan exactamente iguales, nada más que unos son para control, otros son para especificaciones. Ahora, cuando hablamos de límites de control, vamos a entender que son esos límites que se asignan por las variaciones que se presentan en el proceso, mientras que los otros límites, los de especificación, se establecen de acuerdo con lo que solicite el cliente, ¿verdad? Eso para que lo tengamos presente. Ahora, a modo muy general, también para ubicarnos en el tema o en los temas que vamos a cubrir hoy, vamos a entender que existen, bueno, pues muchos tipos de gráficos, pero en este esquema que ven en pantalla viene de una forma muy concisa esa clasificación, ¿verdad?, básica de los gráficos que a nivel de industria, ¿verdad?, médica, por ejemplo, se utilizan más comúnmente. Tenemos, si vamos viéndolo de arriba hacia abajo, tenemos 2 tipos de datos. Tenemos datos continuos y atributos. Vamos a empezar a ver los datos continuos. Los datos continuos siempre van a ser recolectados. Ahora, puede ser que estos datos se recolecten en subgrupos o no. Si no se recolectan en subgrupos, lo que se generan son gráficos, como ven en la parte inferior, ¿verdad?, los IMR. Si se recolectan en subgrupos, entonces ahí vamos a tener que definir el tamaño del subgrupo. Y si son subgrupos iguales o menores a 8, entonces vamos a trabajar los gráficos XR, que dicho sea de paso, vean que están encerrados en un círculo porque estos son los gráficos de control, los que yo estoy empezando a explicar. A la derecha vamos a también a tener subgrupos que sean mayores a 8. Cuando son mayores a 8, lo que se utilizan son gráficos XS. Esos no los vamos a ver, nosotros solamente nos vamos a enfocar en los 2 que ven encerrados en un círculo para hoy. Esos son los más utilizados, los más comunes, repito, en la industria donde hay procesos, ¿verdad?, como es industria médica. Ahora, volviendo a la parte superior del esquema, cuando hablamos de datos como son los atributos, vamos a preguntarnos, ¿se está contando
Entonces, si nosotros respondemos a que vamos a contar los defectos en una cola de producción, si eso es lo que nos queremos enfocar es en detectar defectos, entonces lo que vamos a utilizar son gráficos P, que son los que están encerrados en el segundo círculo en la parte inferior de la pantalla. Si nosotros lo que quisiéramos es más bien contar los defectos por unidad, o sea, uno por uno, entonces tendríamos que trabajar gráficos 1. Pero repito, para hoy vamos a ver entonces un gráfico de datos continuos, que serían los gráficos XR o gráficos de control, y también vamos a ver un gráfico de atributos, gráficos P, que son gráficos de elementos defectuosos. Hago nada más la salvedad, ¿verdad? Para que diferenciemos bien estos dos últimos. Cuando hablamos de elementos defectuosos, por ejemplo, es que yo agarro una muestra, qué sé yo, de 100 unidades, y en esas 100 unidades identifico cuántos defectos, cuántas unidades, perdón, defectuosas hay. Pero si yo más bien quisiera empezar a ver unidad por unidad y ver cuántos defectos tiene cada unidad, sería más bien gráficos 1. ¿Ok? Hasta aquí me voy explicando, muchachos y muchachas. Hola. Bueno, espero que todavía estén por acá. A ver si todavía tengo 3 muchachos por acá. Bueno, tal vez será que están muy calladitos. Ok, ahora sí. Entonces, gráficos por variables continuas. Los gráficos de control, ¿verdad? Como les decía hace un momentito, que es el tema con el que vamos a arrancar, es el tema un poquito más largo, ¿verdad? Este nos permite medir características de calidad y estos casos, ¿verdad? Conviene describir la característica de calidad mediante una medida de tendencia central. Usualmente vamos a usar muestras, ¿verdad? Entonces, si se producen en un día, por decirles algo, 10.000 unidades, yo no voy a ponerme a verificar las 10.000 unidades, yo voy a tomar una muestra que puede ser aleatoria de esa producción del día, y la muestra, estadísticamente hablando, me va a arrojar una visión, ¿verdad?, muy general de la situación de todas las unidades. Aquí, ¿verdad?, la variación también puede presentarse en estas muestras o en esta muestra que se vaya a tomar. Los gráficos de control por variables son más sensibles que los gráficos de control por atributos, razón por la cual son capaces de avisarnos de posibles problemas de calidad incluso antes de que estos sean ya relevantes, ¿verdad? Por eso se les llama sensibles, porque tienen esa particularidad casi que de generarnos una alerta sobre lo que puede ocurrir o lo que está ocurriendo. Ahora bien, como lo vimos en el esquema, los gráficos de control también se pueden conocer como gráficos XR. X, ¿verdad? La letra X va a hacer referencia a los promedios y la R a los atributos. Ahora vamos a verlo más en detalle. Entonces, se utilizan, ¿verdad?, comúnmente para observar el nivel y la variación del proceso para muestras, y aquí necesito que este detalle no se les vaya, por favor. Si ustedes recuerdan el esquema que acabo de explicar, ahí venía muy puntual que decía que cuando eran muestras iguales o menores a 8, se utilizaban estos gráficos y se hacía un gráfico diferente cuando eran más de 8. Y hago esta pausa porque precisamente cuando empecemos a ver un ejemplo, ya me ha pasado con otros grupos que algunos compañeros olvidan este dato y me preguntan, ¿y no se puede hacer con más datos?
Y bueno, aquí entonces yo les digo, sí, pero acuérdense que si son más de 8 datos, no sería este gráfico, sino otro diferente. Observar ambas gráficas juntas, bueno, y perdón, como son dos variables, ¿verdad? Las que ustedes ven ahí, la X y la R, significa que van a ser dos gráficos juntos. En un momentito vamos a verlo para entenderlo mejor. Estas gráficas, ¿verdad? Al estar juntas, permiten hacer un seguimiento del nivel y de la variación del proceso de forma simultánea, o sea, a la vez, así como detectar la presencia de causas especiales. Esta es la particularidad de este gráfico. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para hacer el gráfico? Bueno, aquí tenemos en 5 pasos cómo se hacen los gráficos de control o gráficos XR. Primero, muy importante, ya lo habíamos mencionado al inicio, necesitamos datos. Sin datos yo no puedo hacer gráficos, entonces hay que recolectarlos. ¿Cómo los recolecto? Bueno, puede ser por algún tipo de inspección, ¿verdad? Que se haga, observaciones, etc. Entonces recolecto los datos como paso 1. Paso 2, voy a calcular el promedio de cada muestra y calcular el rango de cada muestra. En paso 3 voy a calcular promedio de promedios y rango promedio. Paso 4, calcular límites de control de promedios y rangos. Y finalmente, ya con todos esos cálculos, voy a poder elaborar el gráfico de promedios y rangos o gráfico XR. Ok, vamos a ir viendo, ¿verdad? Por supuesto, cada uno de estos pasos con un ejemplo concreto para que no se me vayan a sentir abrumados. Antes de iniciar propiamente con este ejemplo, necesitamos conocer las fórmulas que vemos en pantalla. Sin estas fórmulas no podemos hacer cálculos. Les adelanto además, ¿verdad?, que para efectos de examen va a haber unas preguntillas en donde precisamente pues ustedes van a tener que aplicar estas fórmulas, así que es importante pues que las tengan a mano. Entonces, vean que tenemos dos cajitas, por así decirlo, con fórmulas. La primera cajita es de las fórmulas de promedios, la segunda cajita son las fórmulas para rangos, o sea, promedios es X, rangos es R. Y a la derecha tenemos un cuadrito, que este cuadrito es ya un cálculo existente. Aquí esto nosotros no lo inventamos ni lo calculamos. En estadística, estos valores que ven a la derecha son valores ya matemáticamente creados, precisamente para poder hacer los gráficos de control. Y como lo dije hace un ratito, vean que ahí solamente tenemos valores que van del 2 hasta el 8 y no hay más porque los gráficos de control solo se pueden confeccionar con valores igual a 8 o menor a 8, no más. Si tengo más, tengo que hacer otro gráfico diferente, que ese no lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver también las fórmulas. Si ustedes dan un vistazo rápido a las fórmulas, vemos muchas letras por ahí, ¿verdad? Vemos una X con una rayita encima, ese es el promedio. Vemos una A con un 2, con un sub 2. Esa A sub 2, si ustedes la encuentran, está en la tabla de la derecha. O sea, dependiendo de el tamaño de la muestra, yo nada más me voy a fijar qué es lo que me dice la tablita y copio el dato y se lo coloco a la fórmula. También vamos a encontrar una R con una rayita arriba, ese es un promedio de rangos. O sea, siempre que ustedes vean la rayita encima de la X o de la R, bueno, en el caso de la X, si hay dos rayitas, en el caso de la R, si solo hay una rayita encima, significa o se va a interpretar como un promedio. También tenemos otras letras en la caja de los rangos, que es la D sub 4 y la D sub 3, que igualmente aparecen en la tabla de la derecha, que son datos ya matemáticamente creados,
simplemente nos fijamos en el tamaño de la observación y tomamos el dato correspondiente. Así que esta diapositiva particularmente para los que vayan a estar haciendo algún ejercicio práctico o repasar, es importante que la tengan a mano. Ok, vamos a empezar entonces con el ejemplo para que ustedes vean cómo se confecciona un gráfico de control. Acá recuerden que el primer paso era recolectar datos. Y vamos a suponer, por supuesto, que ya ahí los datos los tenemos en pantalla. Si ustedes ven, tenemos una tabla donde nos dice que hay 10 muestras y a cada muestra se le hicieron varias observaciones. Entonces, esos datos son datos recolectados, ¿verdad? Una persona fue a la planta, hizo su recolección de información, la copió en un papelito, ¿verdad? En una tablet, qué sé yo, y con esos datos viene, se va a la oficina y se pone a hacer el gráfico, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, vamos a ir despacito. Vamos a observar la línea 1 de muestra 1. Entonces, en esa muestra se hicieron 4 observaciones. En esas observaciones se detectan errores que se están observando, ¿verdad? En la recolección de la información. Entonces tenemos que en la primera observación tenemos 224, en la segunda observación tenemos 227, en la tercera observación tenemos 223 y en la cuarta observación tenemos 227 otra vez. El paso 2, voy a devolverme para que ustedes lo vean acá, ¿verdad? En el paso 2 decía que calcule promedio de cada muestra y calcule el rango de cada muestra. Entonces, si ustedes ven en las dos columnas de la derecha, una tiene el título promedio y el otro tiene el título rango. O sea, nosotros tenemos que utilizar fórmulas para alimentar los datos de ahí. Entonces, vamos a empezar con promedio. ¿Cómo averigüé yo ese 225,25 que está encerrado en un círculo? Bueno, en la parte de abajo, si ustedes observan, viene la forma, ¿verdad? ¿Qué hago? Voy a sumar las 4 observaciones y las voy a dividir entre 4. Hago una salvedad. Aquí se divide entre 4 porque hay 4 datos. Si yo tuviera solo 2 datos, pues tendría que dividirlo entre 2. Si tuviera 7 datos, lo dividiría entre 7. Eso para que lo tengamos presente. Entonces, cuando yo sumo esas 4 observaciones y la divido entre 4, me da 225,25, que es lo que ven en pantalla. ¿Ok? Eso es bien sencillo. Ahora vamos a ver cómo fue que se averiguó ese número 4 en rango. ¿Qué se hace aquí? Bueno, voy a tomar el valor de la observación más pequeña, que si ustedes ven de esos 4 valores, el valor más pequeño es 223. Y también voy a agarrar el valor más grande. Aquí, aunque esté repetido el valor más grande, no importa. Simplemente es tomar el valor más grande. Entonces, como ven ahí en la fórmula, es una simple resta. Agarro el valor más grande, que en este caso es 227, y le resto 223, que es el valor más pequeño. Entonces, ahí me da ese 4 que vemos en pantalla. Este procedimiento de promedio y de rango tenemos que hacerlo por cada muestra que se recolecte. Acá ya vemos todos los datos concretados, ¿verdad? O sea, la repetición de eso que acabo de averiguar. Ok, ¿qué sigue? Si ustedes observan, acá tenemos en la parte de abajo de la tabla una palabra que dice promedios en plural. Y tenemos 2 datos que están encerrados en círculo. ¿Por qué? Me devuelvo para que ustedes observen el orden. Vean que en el punto 3
Dice calcular promedio de promedios y rango promedio. Y precisamente eso es lo que se hace acá. ¿Cómo calculo yo el promedio del promedio y el promedio del rango? Igual que hicimos hace un momentito. Vamos a sumar todos los datos que tenemos en promedio y como tenemos 10 datos, se divide entre 10, que es lo que se observa ahí en la fórmula de abajo. Hacemos lo mismo con los valores del rango. Sumamos todos los valores y como son 10 valores, se divide entre 10 y así es como sale ese 7.9. Hago una pausita y pregunto, ¿vamos bien? ¿Estamos claros con los procedimientos hasta acá? ¿Hay alguna duda? Muchachos, muchachas. ¿Está todo claro? De mi parte sí, profe. Ok, gracias Audilibet, gracias Aarón. Bien. Ok, entonces ya ahí vamos, ¿verdad? Concretando los pasos en el orden que les había mencionado hace un ratito. Ok, ¿qué sigue? Ya tenemos información para poder graficar. Nosotros lo que ocupamos son estas últimas dos columnas para hacer gráficos. Ahora bien, vean esta línea, perdón, esta pantalla, ya esta es como el arranque, llamémoslo así, de la graficación. Y particularmente, si ustedes ven en el título, dice promedios. Yo les dije hace un ratito que los gráficos de control son dos gráficos en uno. Primero se hace el gráfico de promedios, después se hace el gráfico de rangos y después se unen. Entonces vamos a empezar a hacer el gráfico de promedios, que es lo que vemos en pantalla. Ahora, cositas que ustedes deben observar. Vean que tenemos un eje X y un eje Y, o sea, uno vertical y uno horizontal. Ahora, observen los valores que hay ahí, eso no son cualquier valor. En el eje vertical, vean que tenemos valores que van desde 221 hasta 228. ¿De dónde habrá salido esos numerillos? Me devuelvo. Recordemos que estamos haciendo promedios, o sea, que yo voy a utilizar los datos que tengo ahí en promedios y de forma, llamémoslo así, ordenada, o sea, de menor a mayor, vamos a poder colocar esos valores en el eje vertical. Ahora, aquí, en este ejemplo particular, ¿verdad? Tenemos valores que van desde 221 hasta 228. Pero si nosotros tuviéramos unas cantidades mucho más amplias, no hace falta ir poniéndolas como de una en una, o sea, unidad por unidad, sino que perfectamente podríamos estar trabajando en rangos equitativos. ¿A qué me refiero? En este ejemplo que ven en pantalla, ustedes ven en el eje vertical que vamos de uno en uno, o sea, 221, 222, 222, 223, porque son poquitos datos. Pero si fueran muchos, yo podría hacer lo siguiente, y en lugar de ir uno por uno, hacerlos de 5 en 5, de 10 en 10, de 15 en 15, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a nivel gráfico, pues, si lo hago de uno en uno y tengo, por decirles algo, 40 números, voy a ocupar como, no sé, 5 hojas, ¿verdad? Para que me quepan todos esos números. Entonces es una forma práctica también de hacerlo. De 5 en 5, de 2 en 2, de 4 en 4. La idea es que ustedes ese rango, ¿verdad? Lo elijan y lo mantengan en todos los valores que se vayan a colocar. Es decir, no es que voy a poner un valor que vaya de 1 a 1 y después brinco de 5 en 5 y después vuelvo de 1 en 1. No, vamos a manejar el mismo formato. Ok. En el eje horizontal
Vemos que tenemos los valores que van de 0 a 10. ¿De dónde salieron esos números? Bueno, es la cantidad de muestras, ¿verdad? Lo que tenemos en la columna a la izquierda, tenemos valores que van de 1 a 10. Por regla general, cuando se grafica, siempre, siempre, siempre tenemos que empezar con el 0. Eso no se me les puede olvidar. Ok, ahora sí, ya tenemos entonces clarito de dónde vienen los números que tenemos vertical y horizontalmente. Ahora, ¿de dónde salen esos puntos que vemos en pantalla? Bueno, muy sencillo. Esos puntos yo los estoy colocando de acuerdo a la relación que tenga cada muestra con el promedio. ¿Y eso cómo es, profe? Veámoslo acá, me devuelvo. Quiero que observen la muestra 1. La muestra 1 tiene un promedio de 225,25. Entonces me vengo para el gráfico, me ubico en el valor 1 que está en el eje horizontal y en esa dirección del 1 voy a dibujar un punto donde está más o menos el 225,25 en dirección. Hago lo mismo con todos los demás. Es más, veamos por ejemplo el 7. La muestra 7 tiene un promedio de 226,5. Veámoslo acá. Si yo me fijo en la muestra 7, subo hasta donde más o menos se dibujaría una línea imaginaria de donde está ese valor de 226,5. Así es como se trazan estos puntos. Ahora, si ustedes ven a la derecha hay un cuadrito que dice unir los puntos con una línea de manera secuencial. Eso lo vamos a ver en un ratito, pero lo que procede aquí precisamente es que yo empiezo a trazar una línea para ir uniendo todos los puntitos. Al puro final vamos a ver. Ok, aquí este es, ¿verdad? La manera en la que construimos entonces el gráfico X. No hemos terminado, estamos como a mitad de camino. ¿Qué sigue? Necesitamos averiguar y dibujar los límites, que de hecho fue uno de la segunda o tercera diapositiva que vimos hoy. Ya habíamos visto que había 3 límites, superior, central e inferior. ¿Cómo se averiguan? Bueno, se averiguan también con fórmulas. Ahí ustedes pueden ver la fórmula en la parte de arriba. Por ejemplo, para el límite superior, dice que recuerden que cuando son 2 rayitas es el promedio de promedios. Entonces, el promedio de promedios, me devuelvo para que ustedes vean, era 224,35. 224,35, ahí se ve con los valores en verde. Voy a sumarle a sub 2. ¿Y de dónde saco yo eso? ¿Alguien se acuerda de dónde saco este valor de a sub 2? Para ver si están prestando atención. Repito, ¿de dónde salió ese valor de a sub 2? Bueno, parece que no se acuerdan. Ok, a sub 2, recuerdan que estaba en una tablita, que yo les dije que ya son cálculos matemáticos, ¿verdad? Existentes. Pero ¿cómo escojo yo ese a sub 2? Que dice que es 0,729. Voy a devolverme para que lo vean. Aquí está. Dijimos que es a sub 2, ¿verdad? Y ¿cuántas observaciones tenía este caso? Este caso tenía 4 observaciones. Así que para 4 observaciones lo que corresponde en A sub 2 es el valor 0,729, que precisamente es el que vemos aquí en pantalla en la fórmula ya hecha, ¿verdad? La fórmula luego nos dice que tenemos que multiplicar por el rango.
ese 7,9 ¿de dónde salió? Me devuelvo por acá. El promedio del rango es 7,9. De ahí sale ese valor. ¿Ok? Entonces, simplemente aquí es ir alimentando estas fórmulas con los valores, bien sea de la tabla o de el cálculo que acabamos de hacer de promedios y rangos. Entonces, vean que aquí a la derecha en rojo tenemos los resultados de las tres fórmulas que me permiten conocer los tres límites. Y simplemente lo que corresponde es trazar una línea horizontal que me identifique cada límite. Generalmente el límite central lo vamos a dibujar como una línea punteada, como se observa en pantalla. Entonces, por ejemplo, aquí donde dice 230,11, que es el límite superior, más o menos nos ubicamos donde está ese valor, trazamos la línea. El central es 224,35, la misma historia. Más o menos ahí trazamos donde aparece el dato, esa línea punteada, y para el inferior la misma cosa. Así es como vamos a generar entonces los límites. Ok, entonces vean que hasta el momento ya tenemos el gráfico de promedios o X. Tenemos ya los límites. Ahora vamos con el gráfico de rangos, que es el otro que nos faltaba. Este gráfico vamos a dibujarlo, puede ser así como con tipo barritas, ¿verdad? O columnas. ¿Y de dónde se alimenta este gráfico? Bueno, de la última columna que antes hicimos. Me devuelvo para que la recordemos. Los datos que tenemos acá en rango son los que me van a permitir confeccionar el gráfico R, porque es el gráfico de rangos. Y si ustedes observan ahí los valores que tenemos el valor más pequeño, que es un 3, y el más grande es el número 15. Entonces, veamos acá. Aquí siempre vamos a empezar con 0, siempre, esto es una regla. Y aquí en este ejemplo, aunque el valor más grande era el número 15, no pasa nada con que yo haga esta escala un poquito más grande. De hecho, eso me permite que el gráfico se vea más bonito. Entonces, aquí lo estamos haciendo hasta 16 y estamos utilizando un rango que va de 2 en 2, ¿verdad? Si ustedes ven aquí, ver 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. Entonces, en el eje vertical lo que vamos a trazar son los valores de la columna de rango, y en el eje horizontal, vean que tenemos los valores que van desde 0, porque el 0 se pone en la pura esquina, ¿verdad? Hasta 10, y este es igual que el otro gráfico. Estoy representando la cantidad de muestras que se utilizaron. Me devuelvo para que lo recordemos. Aquí teníamos 10 muestras. Y hacemos la misma cosa que hicimos con los puntos antes. Simplemente para diferenciar un gráfico del otro, en uno usamos puntos, en el otro usamos barritas, ¿verdad? O columnas. Entonces veamos para corroborar que todo está perfecto. Me devuelvo. Tenemos acá la muestra número 1 y dice que tiene un rango de 4. Vamos a ver. Tengo la muestra 1 y vea que la columna sube hasta coincidir con la altura del valor 4. Veamos otro al azar, el 8. Vean que el 8 más o menos me dice que está como en 13, ¿verdad? Si yo trazara una línea aquí imaginaria, más o menos está en 13. Vamos a verificar. 8 tiene 13 en rango. Está perfecto. Entonces ahí ya tendríamos el segundo gráfico, que ese es el gráfico de rangos. La misma historia, tenemos que hacerle los límites al gráfico de rangos, o sea, hay límites. Recuerden que habían dos tipos de límites, eso lo vimos al inicio. Hay límites que son para el promedio, o sea, para el primer gráfico, y hay límites que son para los rangos, que es este último gráfico que estamos viendo. La misma historia, tenemos las fórmulas y sabemos que estas variables, por ejemplo, que dicen D sub 4, D sub 3,
vienen de la tablita con los valores matemáticos que antes les dije. La misma cosa. Acá en este ejemplo nos está dando un límite superior de 18,03, se traza la línea, un límite central de 7,9, se traza una línea punteada, y en este caso nos dio un límite inferior de 0. Aquí no hace falta, ¿verdad? Pero no pasa nada si la dibujamos, porque se sobreentiende en este caso que el límite inferior es igual al eje. Entonces, por eso no se dibuja, pero repito, no pasa nada si igualmente trazáramos la línea. Y entonces, lo que sigue, ¿verdad? Es precisamente unir los puntos del gráfico de promedios. Así es como se vería, ¿verdad? Cuando unimos los puntos. Y así es como se vería el gráfico de rangos ya con los límites dibujados. Esto es bastante sencillo, ¿verdad? Muy sencillo, nada más como tomarlo con calma, tener cuidado de los cálculos, que tampoco son complicados, básicamente son divisiones y restas. Y cuando se utilizan las fórmulas, vean que simplemente es aprovechar los valores de la tabla matemática y también de los cálculos que se hicieron en las diapositivas anteriores. ¿Hay alguna pregunta sobre gráficos de control? ¿Alguien ha tenido experiencia usando o confeccionando gráficos de control? ¿Hola? Bueno, hoy están verdaderamente calladitos. Ojalá y espero y voy a sobreentender que estamos claros con todos los detalles y las explicaciones, ¿verdad? Ok, vamos a ver el segundo tipo de gráfico que les mencioné al principio de la noche que íbamos a trabajar. Recuerden que el gráfico de control, que es el que acabamos de ver, es un gráfico de variables continuas, mientras que este que vamos a empezar a ver es un gráfico por atributos. Entonces, en estos gráficos, ¿verdad? El proceso se realiza, o sea, esto lo vamos a hacer solo si cuando hicimos una inspección, ¿verdad? De las unidades o de los productos, se empiezan a encontrar defectos, inconformidades o no conformidades. Cuando ustedes hacen inspecciones y empiezan a ver que aquí se están dando cosas raras, mira que esta pieza está saliendo mal, que aquello no está calzando, que aquel otro elemento viene con medidas que no corresponden. O sea, cuando ustedes encuentran que hay inconsistencias, es momento de hacer un gráfico P, que es lo que vamos a ver a continuación, porque ese es el sentido de los gráficos P. Es demostrar cómo es que estos defectos se están presentando en la producción y en cuánto porcentaje se están presentando. Por supuesto que tenemos que conocer las especificaciones que sí son permitidas y todo lo que se sale de esas especificaciones ya se considera un defecto. Los gráficos por atributos tienen una ventaja y es que sintetizan de forma muy rápida toda la información de los diferentes aspectos de calidad de un producto, ya que permiten clasificar si este es aceptable o inaceptable. Generalmente necesitan, ¿verdad?, sistemas de medición que son muy complejos, muy exactos y particularmente son más fácilmente entendibles por los no especialistas, ¿verdad? Tiene esa particularidad. Ustedes ahí a la derecha, entonces, vamos a tener esto es como una porción del esquema que vimos al puro inicio, ahora solamente es el pedacito
de los gráficos de atributos. Entonces, cuando queremos pensar o conocer o analizar situaciones donde hay piezas defectuosas, lo que se acostumbra a hacer son dos tipos de gráficos, los P, que son los que vamos a ver, o los NP. Si más bien nos interesa conocer los defectos por pieza, tendríamos que hacer esos otros dos que vemos en pantalla, pero no los vamos a ver. Ok, gráficos entonces de control P. Estos gráficos de control P o de fracción defectuosa son útiles, ¿verdad?, a nivel de calidad de procesos, ya que me dicen cuál es el porcentaje de defectos encontrados, de piezas defectuosas encontradas. Al igual que todos los gráficos de control, este necesita tamaños de muestra grandes para tener una evidencia estadística necesaria para poder hacer conclusiones acertadas sobre el estado del proceso. Y son recomendables solo para valores inferiores al 10%. Vean que aquí hay unas preguntillas muy interesantes, o más bien unos datos muy interesantes. Cuando estuvimos viendo hace un momentito gráficos de control XR, yo les decía que esos solo servían cuando se tenían 8 o menos de 8 observaciones o muestras. No, ese gráfico no sirve para más cantidad. Y este gráfico P tiene otra particularidad y es que solo debe usarse o confeccionarse cuando se tienen valores inferiores al 10%, ya que los porcentajes de defectos superiores a este valor deben ser expresados mejor como defectos por cada 100 unidades. Así que aquí tiene esa particularidad. Cuando sea inferior al 10%, entonces vamos a usar este tipo de gráfico. Ok, aquí vienen los pasos a seguir para confeccionar este otro tipo de gráfico. Hay muchos pasos muy similares al anterior. Acá se identifica el proceso que causa los defectos, se analizan los defectos que causan las piezas defectuosas, se usa una muestra adecuada, generalmente mayor a 30, se recolecta y se inspeccionan las muestras, se hacen los cálculos de porcentaje defectuoso, se calcula el promedio defectuoso, se calculan los límites superior e inferior, se elabora el gráfico y se analizan los defectos fuera de control. Así que vamos a ir viendo el paso a paso de todos estos elementos dichos. Acá también se utilizan fórmulas. Estas fórmulas, ¿verdad? Por supuesto es importante pues tenerlas ahí a mano. Dígame, Javier. Buenas, profe. Hola. Profe, una consulta. Esto va de la mano con lo que son una tabla AQL. Este que estamos viendo. En general, Bueno, tiene un nombre, no, bueno, yo no lo conozco como QL, pero sí es una tabla muchísimo más amplia, si a eso se quiere referir, ¿verdad? Es una tabla enorme. Lo que pasa es que aquí solamente estamos enfocándonos en los valores que nos interesan para este gráfico. ok, ok. ¿Verdad? Porque sí, ya me han preguntado en otros grupos que me dicen, profe, es que nosotros usamos en la empresa, digamos, una tabla que es grandísima y trae un montón de datos. Sí, sí, pero, o sea, no tiene sentido como que yo les proyecte toda la tabla si realmente aquí nos interesa solamente la porción que les estaba mostrando, ¿verdad? De hecho, deme un segundito, porque como ya me habían hecho la consulta, yo la había descargado. Deme un momentito para ver si por aquí la veo. Un momentito. Ajá. Ah, para ver. Perdón, no, esta no es. No, no la tengo por acá.
No, no la tengo por acá. Es que la tengo subida en otra clase. Pero de todas maneras, igualmente, ¿verdad? Si ustedes gustan, tal vez como como decimos, cultura general, yo les puedo subir la tabla completa para que den una ojeadita. Pero repito, por ejemplo, este dato acá, este datito, esta tablita, ¿verdad? Es un extracto de toda la tabla completa. Pero para los gráficos de control XR solo necesitamos este pedacito. Por eso no era así como muy, digamos, necesario colocarla completa, solo lo que nos interesaba. Ok, vamos a ver, acá estábamos. Entonces, estas son las fórmulas para los gráficos P. Aquí vamos a utilizar, ¿verdad? Esa variable, la letra P, que es para los defectos. Y vamos a ir viendo, igual que la vez anterior, un ejemplo resuelto paso a paso para que sigamos entonces pues la lógica del proceso. Acá tenemos 20 muestras, ¿verdad? Aquí no hay una limitación. Recuerden que se recomendaba ojalá más de 30, ojalá. Aquí estamos trabajando solamente 20 para no hacerlo muy bochornoso, ¿verdad? La información. Ahora, las muestras, perdón, aquí estamos trabajando 50 muestras, disculpen. Las muestras las estamos enumerando, ¿verdad? Y aquí vamos a recolectar los datos, por supuesto, ¿verdad? Se tiene esta información donde tenemos el número de la muestra y el tamaño de la muestra. La columna que dice número de rechazos es lo que tendríamos que empezar a calcular con las fórmulas. Aquí por un asunto práctico, en todos los casos yo estoy colocando 50 muestras, pero perfectamente pueden ser más o pueden variar, ¿verdad? Ahora, vamos a ver la primera, para que ustedes me sigan, ¿verdad? Con respecto a la aplicación de las fórmulas. Entonces, para averiguar este valor, que es el número de rechazos, que en este caso es un número 11, lo que vamos a hacer es interpretar, ¿verdad? Perdonen, discúlpenme, jóvenes, qué pena. Aquí me estoy adelantando y no estaba dando bien la información. Mil disculpas. Acá, entonces, tenemos una muestra de 50 y tenemos 11 defectos encontrados, ¿verdad? Esto fue pura observación, esto es lo que se ha recolectado en una visita a planta o en una observación. Entonces, de una muestra de 50, por ejemplo, se encuentran 11 defectos. En otra muestra de 50 datos o 50 artículos, se encuentran 18 defectos. Y así sucesivamente con cada uno de los casos. Ahora bien, ahora sí, vamos aquí a la parte de los cálculos. Entonces tenemos los mismos datos de la diapositiva anterior y estamos adicionando una columna que precisamente es donde vamos a colocar el valor del defecto o valor P. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la fórmula que dice que es número de rechazos entre tamaño de la muestra. O sea que para la muestra número 1 vamos a agarrar 11, lo dividimos entre 50 y me va a dar 0,22. Aquí es importante hacer digamos que una anotación. El valor que ustedes van a ir calculando en esta columna siempre tiene que estar en el rango de 0 a 1. Ahora, si alguien me dice, profe, ¿será que yo puedo agarrar ese 0,22 y lo multiplico por 100 y eso me da un 22%? O sea, se puede hacer. Sin embargo, este tipo de gráficos requiere que utilicemos notación decimal, así como está en pantalla. O sea, que no la cambiemos o no la pasemos a notación porcentual. Así que ojo por ahí en el tema del examen final, por ahí puede ser que venga una cascarilla de banano, ¿verdad? Entonces, siempre en gráficos P, los valores
de P van a ser valores que van a estar en una escala de 0 a 1. Su interpretación siempre va a ser la misma a que yo estuviera utilizando porcentajes, pero el formato entonces que rige aquí va a ser notación decimal, que es lo que vemos en pantalla. Entonces acá, ¿verdad? Se utiliza esta fórmula súper sencillita, nada más tomamos el número de rechazos o de defectos encontrados y se divide entre el tamaño de la muestra. Así para cada uno de los valores que en este caso tenemos en pantalla. Ahora bien, ¿qué sigue? Vamos a averiguar el promedio. Vean que siempre que ustedes vean en una letra esa rayita encima, que es como si fuera un sombrerito, eso a mí me va a decir que estamos hablando de promedios. Entonces, para yo sacar el promedio de los valores P, que es lo que tengo aquí abajo, este que dice promedio 0,21, ¿cómo lo averigüé? Tengo que sacar un promedio de todo. Y como lo vimos en los gráficos anteriores, eso se hace con una simple suma y división. Es decir, yo sumo todos los valores que están en rojo, como se ve aquí, y lo divido entre 20. ¿Por qué 20? Porque en este caso tengo muestras 20, ¿verdad? Aquí me va a dar entonces 0,21. Ese es el promedio de los defectos. ¿Qué sigue en los pasos? Tengo que calcular los límites. Y en este caso, pues hay fórmulas específicas. Antes de que me pregunten, profe, ¿de dónde salió ese 3? Que se ve ahí en esa fórmula verde. Me devuelvo. Eso salió de la fórmula, o sea, pertenece ya a la fórmula, ese número 3. No me lo saqué de ningún lado, no es un cálculo de nada raro, ya pertenece a la fórmula, al igual que este número 1, por aquello, ¿verdad? Para que no se vayan ahí a perder si no tienen, por supuesto, experiencia previa en el tema. Entonces acá, ¿verdad? Vamos a aplicar las fórmulas para averiguar los datos de los límites superiores y de los límites inferiores. Acá no trabajamos límites centrales, aquí no hace falta. Entonces vamos a simplemente sustituir, ¿verdad? Las variables por los valores. Por ejemplo, me dice para el límite superior, promedio de P, es lo que se acaba de averiguar, que es 0,21. Aquí ustedes van a ir viendo cómo estamos sustituyendo las variables por los valores. Promedio de P, que es 0,21 más 3, que es parte de la fórmula, por la raíz de, dice otra vez, promedio de P, que en este caso es 0,21, por 1 menos promedio de P. Aquí tengo un errorcito, ahora estoy viéndolo ahí, de coma. Puse 0,21, me falta la coma. Ahora lo corrijo, pero igualmente, pues para que ustedes tengan el cuidado ahora necesario. Simplemente vamos a volver a poner el promedio como tiene que ser, 0,21. Y se divide, cuando ustedes vean este n por m atrás, no lo mencioné, pero esto es para calcular la muestra, pero ya la muestra la tenemos, el tamaño, que en este caso es 50. Y vemos que para el límite inferior, literalmente es la misma fórmula, solo cambia este valor o esta operación más bien, que aquí se hace una resta, en el superior se hace una suma. Esa es la única diferencia. El límite central, que antes les decía, no se calcula porque es el promedio de P, ¿verdad? Por eso no hay que hacer como que una fórmula adicional. Es propiamente el promedio de P, que en este caso es 0,21. Así que aquí ya tenemos a la derecha, en la parte inferior, los valores de los tres límites. 0,38 para el superior, 0,21 para el central y 0,04 para el inferior. Y hacemos el mismo proceso que expliqué hace un ratito, que es simplemente ir teniendo mucho cuidado, ¿verdad? Para hacer
el gráfico, colocar las escalas del eje X, del eje Y, ir colocando los valores correspondientes, ir colocando los puntos que me permiten representar, ¿verdad?, dónde es que se da la relación entre la muestra y el defecto. Y como dice en el cuadrito a la derecha, luego de que ya tengo los puntos, simplemente voy a trazar una línea para unirlos. Recuerden que es importante también dibujar los límites, ya teníamos los datos, simplemente trazamos las líneas y así es como nos quedaría finalmente ya nuestro gráfico P completo, ¿verdad? Con todas las escalas. Aquí, a diferencia del gráfico de control, que fue el primero que vimos, recuerden que el gráfico de control son dos gráficos en uno. En el gráfico P solo es un gráfico. Y aquí pues entonces estamos observando este ejemplo graficado. Ahora, no lo mencioné en el anterior, la disculpa del caso, pero bueno, aquí estamos a tiempo para resaltar esta información importante. Cuando nosotros hablamos de límites, ¿verdad? Que ustedes ven ahí las rayas continuas en rojo, tanto superior como inferior. El límite lo que me dice a mí es que mientras la condición que se está observando se mantenga dentro de esos límites, son situaciones que pueden ser controladas, que pueden ser manejadas, pero cuando se salen de esos límites, ahí hay que prestar atención porque definitivamente se está sobrepasando el límite y ahí hay que hacer ajustes inmediatos. Por ejemplo, como lo que vemos aquí en pantalla. Si ustedes ven las últimas, los últimos valores, ¿verdad? Hacia la derecha, hay 3 valores que se están saliendo del límite inferior. Esos puntos quedaron por afuera de la línea del límite superior. Ahí hay que prestar atención, hay que investigar qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque ahí no son defectos que estén dentro de los promedios o dentro de los límites permitidos, ¿verdad? Por la industria o por el fabricante. Y ahí habría que revisar si son problemas. De hecho, se decía al puro inicio de este tema particular que cuando se dan, casi siempre tienen que utilizarse instrumentos de medición muy precisos, ¿verdad? Y muy complejos. Porque para que se den defectos que queden por fuera de los límites, puede ser que hayan problemas en algunas maquinarias, en la parte de la calibración, de pronto, ¿verdad? Que se están saliendo totalmente de los controles y ahí hay que intervenir inmediatamente. Entonces acá, ¿verdad? Este tipo de gráfico P o gráfico para defectos o no conformidades son gráficos que le van a permitir a la administración conocer, ¿verdad? En las desviaciones, conocer el comportamiento y también darse una idea de qué tan común se están presentando ciertos defectos para tomar decisiones pues que corrijan y que ajusten al máximo estas situaciones. Así que esto, ¿verdad? Prácticamente es lo que teníamos que cubrir hoy. Yo espero pues que estén tomándolo con calma, porque me ha pasado en otras clases que algunos hasta se medio asustan, tal vez no están familiarizados con el proceso, pero de verdad que el tema de estadística, de gráficas, es bastante bonito. Por supuesto aquí estamos viéndolo desde un punto de vista, digamos que manual, pero ya para los que se sienten un poquito consolidados con el manejo, por ejemplo, de un Excel o de Minitab, ¿verdad? Que son de los principales programas para graficar, por supuesto que esto es muchísimo más sencillo porque prácticamente es solamente agregar datos y las aplicaciones generan el gráfico en un, 2, 3 clics, ¿verdad? A lo mucho. Acá, muchachos, como lo dije al inicio, vamos a tener el ejercicio optativo, siempre, ¿verdad? Bajo las salvedades que hice al principio. Y este ejercicio tiene que ver con este último gráfico
P o gráfico para defectos o no conformidades. Yo les estoy dando aquí la información para que ustedes puedan alimentar esta tabla y hacer los cálculos y graficar, ¿verdad? Sí soy bien clara en esto. También me ha pasado con este grupo y con otros grupos, lamentablemente, que algunos compañeros me llenan tal vez estas tablas y no me hacen el gráfico, ¿verdad? Yo particularmente sí reviso tarea por tarea, me doy a esa labor, ¿verdad? De revisarlo, y he encontrado esta particularidad. Siempre trato como de escribirles un comentario y les digo, mira, faltó el gráfico. Entonces, tampoco esperemos que yo les vaya a ayudar con todo si la actividad optativa me la hacen a la mitad. O sea, tenemos que ser claros en ese particular. Así que tienen que hacer todo completo. Y repito, aunque es optativo, yo les recomiendo que por favor lo hagan. Lo pueden hacer en una hoja, ojalá que fuera cuadriculada. Para el tema de los gráficos es muchísimo más sencillo. Quien tenga experiencia en Excel, pues lo hará en Excel o en cualquier otra aplicación que conozcan. Si lo hacen en un papel, recuerden que es simplemente tomarle la foto, la suben, pero recuerden que tiene que aparecer entonces la foto de esta tabla con los valores y una foto también del gráfico que manifieste, ¿verdad? Los valores ya trazados. Entonces, para que ahí por favor lo tomemos en cuenta. Yo esta actividad optativa, como está metida dentro de la presentación del PowerPoint, voy a extraerla y la voy a poner como una línea separada ahí en el Classroom para que por supuesto puedan subir las tareas, ¿verdad? Por aquello de si se lo estaban preguntando, se los voy a agregar por aparte. Entonces, muchachos y muchachas, no sé si alguien tiene alguna consulta o algún comentario para la temática de hoy. ¿Estamos bien? ¿Tienen alguna consulta? Sí les adelanto que las tareitas de semana 1 y 2 yo no las he revisado porque ya me ha pasado que me pongo a revisar y tal vez hay solamente 5, termino de revisarlas y resulta que el día siguiente me aparecen 2 más y tengo que revisar 2 más. Y, o sea, para mí es mucho más práctico cuando ya todo el mundo entregó todo, sentarme y revisar absolutamente todo. Generalmente cuando hay algún error o alguna situación yo les escribo para que hagan las correcciones si fuera el caso, ¿verdad? Bueno, y otra cosita que me pasó con este grupo, con un compañero, de hecho el compañero está conectado, me subió una tarea en blanco. O sea, hay un archivo ahí subido, pero el archivo está en blanco. Yo le puse al compañero, ese archivo está en blanco. Nunca me contestó, nunca me dijo nada, entonces de ahí ni modo, ¿verdad? Perdió ahí los puntillos. Todavía digamos que le di el chance como para que corroborara si tal vez fue un errorcillo, ahí un dedazo, pero bueno, ya pasó mucho tiempo, nunca contestó, ni modo, ya no podemos, bueno, ya no podría yo ayudarle. Pero es importante, verifiquen que el archivo que están subiendo sí es el correcto, sí tiene la información, para que no pierdan los puntos ahí, pues de forma muy sin gracia. De mi parte, jóvenes, eso sería, ¿verdad? Todo por hoy. Les repito, voy a subir la actividad optativa en una línea aparte. Voy a agregar también este cuadro que les estaba comentando y que me hizo el comentario del compañero Javier, para que de pronto se den ahí una revisadilla, simplemente como conocimiento general. Y recuerden que cualquier consulta que tengan, siempre el correo electrónico, por favor, evitemos usar el WhatsApp porque a veces se me dificulta mucho responder por ahí. También cuando me escriben al correo electrónico, les soy honesta, trato de responder el mismo día, pero a veces no puedo porque también tengo otras obligaciones. Nunca los voy a dejar como que olvidados ahí en el abismo, pero sí les voy a contestar, tengan la seguridad que les voy a contestar.
Y también importante, si me escriben un sábado o un domingo, pues di qué pena, el fin de semana, bueno, por lo menos para mí es descanso, yo sé que para algunos sí trabajan sábados y domingos, yo no, entonces pues ahí literalmente está difícil que les conteste, pero pues como siempre es un placer colaborarles y cualquier cosita ahí que surja, ¿verdad? Ustedes me la hacen saber, por favor. De mi parte, si no hay consultas o preguntas, sería todo por hoy. Dígame, hola. Con respecto a la tarea 2, yo te voy a subir lo que ya tengo realizado, porque es que, digamos, yo no me puedo conectar a la clase, pero sí la estaba viendo, pero no logro entender la parte, ya donde están como los, ¿cómo se le puede decir? Los cuadritos ya en la parte de la gráfica, el eje X, algo así, eje Y. Ajá. Puntos, sí, no lo logré entender. ¿Y qué me dijo al final? Es que se le cortó. ¿Los qué? La parte donde está lo de la gráfica del Ajá, eje Y, como el porcentaje, ajá. como el dibujar lo que es la línea, los puntos. Dibujar los puntos. Ajá, esa parte sí no la entendí. Pero usted ya vio todo el video. Sí, pero es que como con lo respecto a los datos, como que no me logro acomodar. Yo te voy a subir hasta realizada y Ok. tal vez te ayudar. Ok, tal vez entonces me sube esa tareita y escríbame ahí en el comentario específicamente eso que usted dice que no comprende para ver cómo le colaboro. Está bien. Ok, Gracias. con gusto. Entonces, muchachos, no sé si alguien tiene alguna otra consultita o comentario. Ok, nada más déjenme revisar aquí en el chat si alguien escribió algo. Okay, no. Entonces, de mi parte, jóvenes, eso sería todo por hoy. Que tengan muy buenas noches. Gracias por el tiempo aportado para hoy. Y nos estamos hablando, si Dios lo permite, la próxima semana. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Profe, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿y usted qué tal? Qué dicha. Profe, es que yo le iba a comentar. Yo no he entendido nada porque es que he estado trabajando de lunes a sábado Ajá, y la tablet se me ha estado pegando demasiado. ajá, Entonces, hasta ayer o antier, bueno, un muchacho me la vino como a resetear y ahí me la acomodó y ahí he podido ir viendo los videos. ajá. Pero yo hice la tarea uno Uh-huh. y la entregué a como yo entendí. Ok. Y sobre los gráficos y eso, vieras que a mí me cuesta mucho entender. Entonces, no sé si, bueno, una muchacha me va a explicar ahí a lo que ella entiende. Pero cualquier cosa, si yo no entiendo, le puedo preguntar, digámosle así, por correo. Sí, claro, claro que sí. Ojalá Es que, más bien, Eileen, a ver, digamos, conforme usted vaya ahí haciendo la tarea, ¿verdad? ¿Tiene alguna ujú, pregunta en concreto? Mejor escríbame en el Classroom, ¿verdad? Cuando es como ok, específicamente una tarea, entonces yo le voy dando ahí las instrucciones. ok, sí, es que, digámosle, a veces yo me meto, bueno, los chances que tengo en el trabajo, voy viendo los videos, pero a veces uno no entiende así a la carrera. Y no me he vuelto a llevar la compu, la tablet, porque me da miedo que me la roben en el trabajo o así. Entonces, Ujú, cuando estas 2 semanas atrás, cuando he llegado a la casa, conectarme, ya ha terminado la clase. Entonces, de ahí ujú, me he ujú. puesto allá, pero como son temas, o sea, son fáciles, yo sé, pero también tienen su complicación. Entonces, Sí. me da como cosa hacer la tarea y que vaya mal. Obviamente Ujú, nadie es perfecto. ujú, ujú. Voy a tratar de ir viendo los videos y ir haciéndola a ver si la entiendo. Ok, ok. Nada más le comento, aunque digamos, no es así súper complicadísimo, yo tengo que ser honesta, este módulo es un módulo, digamos, un poquito durito si lo comparamos con los módulos anteriores, ¿verdad? Entonces sí requiere más dedicación,
que los anteriores. O sea, si usted se esforzaba por los anteriores, en este tiene que esforzarse 3 veces más, ¿verdad? Por el nivel de complejidad. Trate, en la medida de sus posibilidades, ponerse al día, porque ya está, es la semana 3, ya nos queda la otra, y es el examen, y el examen es todo esto, ¿verdad? Sí, por eso estaba, digamos, la materia sí la saqué y la he estado subrayando y tratando de ver, pero ya y a la hora de hacerlo ya tiene su ciencia, entonces Sí, voy a tratar correcto. y una muchacha me va a ayudar también, entonces cualquier cosa, si tengo una duda, le voy a poner entonces por Classroom. Sí, 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 perfecto. Está bien, más bien muchísimas gracias, profe. Con todo gusto, que tengan muy buenas noches. Sí, yo voy a decirle a la profe para que después no piense que no quiero meterme a clase. Ah, no, 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 tranquila. Uno sabe que hay muchos estudiantes que trabajan y todo y no se pueden conectar. Pero de ahí ya la responsabilidad de cada uno de ver los videos, ¿verdad? Y de ponerse al día, pero mucha calma. Sí, es que yo trabajo de 6 a 6 y se me complica demasiado. Ah, sí, me imagino, me imagino. Pero bueno, Entonces a hay veces que... llego a 7:30 y ya la clase terminó y hacer comida y acostarme, entonces, Sí, pero hay que hacer un esfuerzo. sí, sí, sí. Porque va que esto va rapidito, ¿verdad? Esos son solo 6 meses, esto va volando. Y ya estamos en el módulo 5, es un módulo más y ya va a tener su título en la mano. Entonces, Sí, porque esfuerces. la semana pasada yo dije, yo voy a dejar todo botado, pero Uy, yo no, 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 me no, falta no. poquito como Sí, para sí. dejarlo botado. Qué va? Eche ese esfuercito ahí. Yo sé que uno está cansado y todo lo demás, pero haga su mayor esfuerzo. Está bien, muchísimas gracias, profe. Bueno, con gusto. Hasta luego. Buenas noches. Chao.